Fuego en el corazón, por Cary Grant. Narración por Kelly, para el canal A Buen Puerto. Capítulo 9. Esa tarde, Terrence se quedó con las ganas de ser asistido en su baño de inmersión. El estómago de Lady Candice sufrió una conveniente recaída que la indultó de realizar la tarea que él tanto deseaba. Sin embargo, no se privó de compartir la cama con ella. El malestar de la joven también le valió como excusa para hacerlo. Alguien debía cuidar que no se ahogara mientras dormía. La realidad era que ni Lady Candice estaba indispuesta, ni él se quedó por cuidarla, pero ella no podía echarlo sin descubrirse, situación que él aprovechó encantado. Ella, fingiéndose enferma, se dejó abrazar por él. Terrence, haciendo como que le creía, la consoló en sus brazos, hablándole con palabras suaves. Esa noche ambos durmieron con una sonrisa, gesto que ocultaron al otro. Un par de días después, tras notar que la joven se olisqueaba a sí misma con frecuencia, Terrence dio instrucciones a la doncella para que preparara la tina para su señora. Jane acababa de irse para cumplir su encargo cuando él ya estaba maldiciendo su idiotez. Pese a que estaba decidido a no darle comodidades, le costaba tratarla como a una prisionera, como trataría a la zorra interesada de encontrarse en lugar de su hermana mayor, cosa que no sucederá jamás, por supuesto. Amelie no le interesaba ni para que la limpiara las botas, a menos que necesite coaccionar a su reacia hermana, murmuró en sus adentros. Para eso sí que le servía la duquesa. Una sonrisita asomó sus labios al recordar la expresión de terror de Lady Candice al decirle que se llevaría a Amelie si ella no accedía a irse con él, aunque si bien lo dijo para obligarla, estaba decidido a llevarse a la duquesa de Cuarta con tal de que la hermana la siguiera, porque estaba seguro, como que el sol sale por el oriente cada día, que la monjita no iba a quedarse mirando. De una u otra manera, ella iba a terminar exactamente donde estaba en ese instante, a su merced. Desde su posición en el castillo de proa, observó el trajinar de un par de marineros que acarreaban cubetas con agua humeante. Como hombre de mar, estaba acostumbrado a asearse lo indispensable. En alta mar no podían darse el lujo de desperdiciar el agua dulce en pro de la pulcritud diaria en lugar de usarla para beber o cocinar. No así Lady Candice. Ella era una dama nacida en cuna de oro, poco acostumbrada a las privaciones que conllevaba la vida a bordo. Si bien el tiempo pasado en el convento debió curtirla un poco, no dejaba de ser una dama delicada. Un improperio salió de su boca al darse cuenta que estaba dejándose llevar por el instinto protector que ella le despertaba. Si no lo hubiese traicionado yéndose con el duquesito, ahora mismo estaría disfrutando de los enseres que compró para ella. Todo estaba en una de las bodegas del navío, ocupando espacio que bien podría haberse utilizado para meter más pólvora. Pensó en el espejo de cuerpo entero con molduras de oro que por poco terminó hecho añicos aquella tarde. Si no lo hizo pedazos fue porque la perspectiva de ella en ropa interior, arreglándose frente a éste, mientras él la observaba desde la cama, su cama, era una fantasía a la que no estaba dispuesto a renunciar. Cuando la actividad cesó y Jane cerró la puerta del camarote, tuvo que encender un puro, pero ni siquiera el tabaco fue capaz de controlar las imágenes que su mente insistía en proyectar. Unas cuantas caladas después, el conocimiento de que en el camarote su casi esposa estaba desnuda, siendo atendida por la doncella, lugar que él se moría por ocupar, sumergida en una tina de agua humeante, desnuda, ahogó un gemido. Decidido a no seguir soportando tamaña tortura, apagó el puro con la suela de la bota.
No le importó que sus hombres se apartaran de él como si trajera la peste, ni que su rostro mostrara el tormento que experimentaba. Nada iba a impedir que entrara a esa habitación e hiciera uso de sus derechos conyugales, excepto la dulce voz de Candice al otro lado de la puerta. Se quedó con la mano en la madera de la puerta, escuchando el tarareo de la joven. «Está muy contenta, milady», escuchó que decía la doncella. «Oh, Jane, no sabes lo mucho que añoraba un baño», respondió Lady Candice. «Imagino que mucho más que yo», bromeó la doncella, y la joven dama rió con ella. El sonido de su risa le provocó un retortijón en el estómago que atribuyó a la falta de alimento de ese día. «No tires mucha agua para que tú también puedas lavarte», dijo a la doncella, su voz mezclándose con el ruido de un chorro de agua que caía. Imaginó el agua resbalando por su piel, viajando en medio de su pecho. Apretó la mano en un puño sin quitarla de la hoja de madera. «Milord Hades ha sido muy considerado, ¿no cree?». Terrence quiso ahorcar a Jane al escucharla llamarlo de esa forma tan ridícula, sin tomar en cuenta que estaba haciéndole un favor. «Sí, el señor Terrence ha ganado esta vez». La respuesta de Lady Candice lo hizo fruncir el ceño. ¿Ganado? ¿Él? ¿Qué ganó? Y lo más importante, ¿a quién? Ahí parado fuera de su camarote no se sentía muy victorioso que digamos. «Tiene mucha suerte, condesita», habló la doncella unos chorros de agua después. «¿Yo, Jane? Debes tener un concepto erróneo sobre la suerte, porque ser obligada a huir por el hombre con el que vas a casarte para terminar siendo su prisionera en lugar de su esposa no creo que sea cosa de buena suerte». «Prisionera, lo que se dice prisionera tampoco», refutó Jane. «Nunca he sabido de una que tenga una cama cómoda, que no pase frío y que encima le proporcionen un baño de tina», continuó la joven. «Además, de todos modos iban a casarse, ¿no?». El silencio que cayó sobre la estancia casi acabó con su templanza. ¿Pensaría ella igual? «Tal vez tienes razón», murmuró la dama White, tras un momento que a él le pareció interminable. Los pasos que se movían dentro de él indicaron que el baño acababa de terminar. Irritado por su deseo no saciado y por la marea de emociones que la plática estaba provocándole, se dio la media vuelta para alejarse de la fuente de todos sus males. Se paseó por la cubierta vociferando órdenes a diestro y siniestro. Ese día inspeccionó cada cuerda, cada vela y cada nudo que componían la estructura de la silenciosa. Incluso las bodegas y la cocina sintieron su furiosa presencia, cualquier cosa con tal de no sucumbir a sus anhelos. Los días siguientes, Hades se adueñó por completo de la silenciosa. El carácter agrio y rudo del capitán se recrudeció. Más de un miembro de la tripulación llegó a temer por su vida si llegaban a cometer un error que el capitán pudiera considerar imperdonable. Hasta que una tarde, a poco menos de 2 días de su destino, ordenó que llenaran la tina de su camarote por tercera vez en menos de una semana. Lady Candice estaba sentada arriba de la mesa, el único lugar desde el que podía ver el exterior a través del ojo de buey sin tener que pasar horas parada. Cuando la puerta se abrió, el bardo, acompañado de un par de hombres, entró a la cabina. «Milady». El hombre, correcto como siempre, hizo una ligera venia al hablarle. «Bardo, ¿cómo estás?», dijo sonriente, todavía encaramada en la mesa. El bardo era el único tripulante con el que mantenía contacto. Era quien se encargaba de llevarle la bandeja de comida 3 veces al día tras el altercado con Jack, por lo que no era la primera vez que la veía arriba de la mesa. «Bien, milady, gracias por preguntar». «¿Jane está por ahí?», preguntó con la esperanza de poder intercambiar palabras con la muchacha. Desde el día en que le contara lo que sabía sobre el señor Terrence, no volvió a aparecerse por ahí salvo para ayudarla con su baño, y de eso hacía ya algunos días. «No, lo siento». El bardo se sintió mal al ver que la sonrisa de la joven se apagaba.
Por eso, y porque su sentido de supervivencia era casi nulo, se vio diciendo: «Mi lord ha ordenado que le preparen la tina. ¿Gusta salir un momento en lo que el mono y la rata terminan?». El semblante de Lady Candice se iluminó. Se moría de ganas de salir. Si fuera más valiente, no temiera a los hombres que pululaban por todo el barco. Habría intentado salir otra vez a pesar de la negativa del señor Terrence la noche anterior. ¿Significaba el ofrecimiento de Bardo que había cambiado de opinión? Lo más probable. El corazón le dio un salto inesperado. Anoche se quedó dormida sin el calor de él, con las mejillas empapadas de llanto. Pasó toda la mañana triste, no tanto por no poder salir, sino porque la intransigencia del señor Terrence le hizo darse cuenta que por más besos que se dieran, ella seguía sin ser para él poco más que el pago de una deuda, la deuda de Amelie. Él la había querido a ella, pero al final tuvo que conformarse con la fea mojigata. Los ojos se le llenaron de lágrimas por enésima vez en menos de 24 horas. Respiró profundo para evitar que éstas le ganaran la batalla. Ya controlada la situación, se bajó de un brinco. No fue consciente de que el movimiento hizo rebotar sus pechos libres de corsé, prenda a la que renunció al verse incapaz de anudarla a su espalda sin ayuda. Por fortuna para ella, el bardo estaba lo bastante alejado como para que no los apreciara a detalle, pero lo suficientemente cerca para percatarse del suave bote de estos. Por un fugaz momento, el bardo pensó que quizá no fue tan buena idea el haber propuesto tamaña insensatez. Si el capitán lo pescaba admirando las virtudes de su esposa, no quedaría ni para carroña, pero ya no podía retractarse. Bastaba con echarle un vistazo a la joven que acababa de sacar una capa de uno de los baúles para saber que era demasiado tarde para arrepentimientos. «Estoy lista», anunció ella con la capa ya sobre los hombros. El bardo extendió el brazo, indicándole con el gesto que saliera primero. La tarde comenzaba a caer gracias a eso. Lady Candice supo que se dirigían al norte, pues el sol estaba ocultándose por el costado izquierdo del barco. Hizo amago de ir hacia la parte delantera del navío, pero el bardo la retuvo por el recodo. «No es posible, milady», informó él al ver sus intenciones de deambular más allá de la protección que les brindaba el saliente del castillo de popa. Lady Candice sonrió comprensiva. Sin embargo, sus ojos acababan de perder el brillo. El bardo maldijo para sí. Era imposible resistirse a esa mirada triste. «Podemos ir al barandal del estribor», sugirió. En sus adentros rogaba porque el capitán estuviera con el timonel, revisando los mapas. Esa tarea lo abstraía tanto que con suerte cuando subiera a cubierta, milady ya estaría en la cabina, y aquí no ha pasado nada. Lo que el bardo no sabía era que Terrence miraba los mapas con la misma atención que un bebé de pecho. Sus pensamientos extraviados en los posibles escenarios que se desarrollarían en el camarote apenas subiera. Se sentía tan ansioso que incluso las manos le temblaban. Llevaba 5 noches de tortura, durmiendo con Lady Candice entre sus brazos. Tras esa primera noche en que ella simuló estar enferma y él fingió que le creía, establecieron una rutina. Él entraba al camarote al caer la noche. Lady Candice lo esperaba de espaldas, con la vista clavada en el ojo de buey. Desde el primer momento supo que lo hacía para hacerle saber a su manera que ansiaba salir de la cabina. Sin embargo, no se daba por aludido. En cambio, caminaba hasta el arcón, tomaba una prenda limpia y se aseaba tras el biombo. Ya medio limpio sin el sudor y la sal de la brisa marina, iba hasta ella y la abrazaba por la espalda. La segunda noche, y la primera que lo hizo sin enfermedad de por medio, Lady Candice se quedó tiesa en sus brazos en cuanto lo sintió pegado a su espalda. La había dejado sola para que se acostara, pero luego de pasearse por toda la cubierta como fiera enjaulada, regresó al camarote y se metió a la cama con ella. La noche anterior ella, enferma o no, lo dejó dormir con ella, ni muerto iba a retroceder y desaprovechar la oportunidad. En peores batallas has triunfado, pensó en aquel momento, no dispuesto a darse por vencido. Con el correr de la noche, ella terminó relajándose hasta el punto de permitirle un par de besos bastante decorosos, que a él le supieron a poco.
La tercera noche cenaron juntos. Esa fue la primera vez que se sentaron a la mesa para compartir una comida. Hablaron poco. Él porque no quería decir nada que estropeara los avances logrados. Ella porque temía las respuestas que necesitaba. La velada transcurrió entre miradas furtivas y roces que de accidentales solo tenían el nombre. Ella incluso suspiró en sus brazos. Para la cuarta noche los besos fueron de todo menos castos. Lady Candice aceptó la intensidad de sus caricias con el mismo anhelo con que él se las prodigaba. Parados frente al ojo de buey, con las estrellas de fondo, disfrutaban del calor del otro sin palabras ni reclamos, solo ellos dos, y los sentimientos que exudaban por cada poro del cuerpo, pero que se resistían a reconocer. La quinta noche se fueron juntos a la cama y él casi pudo hacer realidad su fantasía de verla arreglarse frente al espejo. Se prometió que la próxima vez lo tendría instalado junto al biombo. Esa noche, Lady Candice se atrevió a pedirle que la dejara salir de la cabina al día siguiente. Estaban tumbados bajo las sábanas tras una sesión de besos que casi acabó con su precario autodominio. Ella con la cabeza en su pecho, él con las manos quietas en la suave cintura de la joven. Frágil idilio que se rompió con la negativa de él. Lady Candice no rogó. Acató su prohibición sin emitir protesta alguna. Sin embargo, así como aceptó su negativa, rechazó su abrazo. Después de eso se había puesto de lado sobre la cama, dándole la espalda. Pasados unos minutos la sintió estremecerse. Ser consciente de que los temblores que recorrían el cuerpo de la joven eran producto de un llanto silencioso lo hizo abandonar la cama, airado, furioso consigo mismo, con ella y con la vida misma. Pasó parte de la noche en la cofa, hasta que su carácter se atemperó y pudo volver al camarote sintiéndose el mismo otra vez. Se resistía a dejarse manipular por unas lágrimas. Bastante mal le fue ya con la hermana como para dejarse embaucar por ella, por más inocente que pareciera, por más que sus besos lo volvieran loco, jamás le daría el poder de engatusarlo con sus caricias. Y sin embargo, ahí estaba, con la cabeza hecha un lío de pensamientos, a punto de gastar agua en un baño como si estuviera en tierra firme solo para compensarla. Quería ablandarla para que esa noche no rechazara su contacto. Mucho se temía que la noche anterior perdió una batalla que no sabía que estaba librando, una para la que ni siquiera estaba preparado. —¿Capitán? Terrence miró al timonel. Este lo miraba en espera de instrucciones. Maldijo en sus adentros el dominio de la joven que la joven tenía en sus pensamientos. —Mantén el curso hasta que el sol descienda —ordenó levantándose de la silla en la que llevaba sentado casi toda la tarde. Luego echen anclas. El cuervo, que también estaba presente, asintió conforme con la orden. Terrence salió de la pequeña cabina donde tenía los mapas oceánicos, además de un timón que estaba conectado al de cubierta y con el cual podían dirigir el navío en caso de ataque. —¡Tú! —gritó un tripulante que caminaba por el pasillo hacia las bodegas. —Sube el espejo a mi camarote —ordenó sin detenerse a ver si el hombre lo obedecía. El pirata se quedó parado, tembloroso. —¿Qué espejo? ¿De dónde iba a sacarlo? Terrence llegó a cubierta determinado a esperar pacientemente a que le llevaran el espejo. No pensaba entrar al camarote hasta estar seguro de tener el vital objeto a su alcance. No obstante, todas sus intenciones se fueron por la borda de la silenciosa en cuanto visualizó a Lady Candice riendo con el muchacho que semanas atrás salvó de morir a manos de Jack. De repente, quien reía con ella no era el chico rubio sino el duque. Era Lord Granchester quien iluminaba el semblante de la joven, quien se inclinaba hacia ella para hablarle, quien la tomaba del codo cuando dio un traspié. Vio todo rojo. El bardo estaba junto a Lady Candice cumpliendo su papel de guardián, muy atento a lo que sucedía a su alrededor. Por eso pudo ver el capitán justo antes de que llegara junto a ellos. Sin embargo, no le dio tiempo de hacer movimiento de salvamento alguno. Le tocaba morir en la raya. —¡Capitán! Fue todo lo que pudo decir antes de que tomara a Matthew por el cuello y lo apartara de Lady Candice. —No quiero volver a verte cerca de mi esposa
ladró Terrence al rostro enrojecido del chico, quien miraba aterrorizado a su capitán. —Por favor, suéltelo. Solo estábamos hablando —pidió la joven dama, conmocionada por la violenta furia que desprendían los ojos cobaltos de él. —¡Responde! —dijo al chico sin atender al ruego de la rubia. Sí, capitán —contestó Matthew como pudo. Terrence lo soltó sin ninguna delicadeza. —Contigo ajustaré cuentas después —señaló al bardo, diciéndole con la mirada que no habría amistad que valiera. Tomó a Lady Candice del brazo y más que guiar, medio la arrastró por el escaso trecho hasta el camarote. Apenas entraron, cerró a su espalda. —No tenía ningún derecho de tratarlo así —atacó la rubia, librándose de la sujeción de él con un fuerte tirón. Lady Candice se sentía indignada por la horrible manera en que los trató a ambos. ¡Por Dios! Si no estaban haciendo nada malo. Vaya, la monjita también sabe gritar —respondió él, esbozando una sonrisa que a la joven le causó escalofrío. —No me llame así. —¿Cómo? ¿Monjita? La sonrisa se tornó más oscura. Lady Candice afirmó con un gesto de la cabeza. —No lo soy. —Ah, pero iba a hacerlo —refutó él. Todavía recuerdo lo decidida que estaba a entregar su vida al Señor solo porque un idiota prefirió a su hermana —dijo con toda la intención de herirla. Su mirada, brillosa por las lágrimas retenidas, le confirmaron su triunfo. Amarga victoria, pensó arrepentido, pero ya era tarde. —Tú también la querías —murmuró ella con voz ahogada. Extrañamente ya no le dolía el desamor de Lord Granchester. Su llanto era por culpa del hombre que tenía enfrente, porque a pesar de las vivencias compartidas, él seguía atado al recuerdo de Amelie. ¿Hasta cuándo estaría bajo la sombra de su hermana? ¿Para qué la obligó a irse con él si a quien en verdad quería era Amelie? —Porque no te conocía a ti —susurró Terrence. Lady Candice emitió un jadeo. Su mirada esmeralda atestiguaba lo mucho que la sorprendió la confesión de él. Terrence se acercó un par de pasos y la respiración de ella se aceleró. Era una reacción instintiva que no podía controlar. Las manos del pirata, que minutos antes fueron tan rudas con Matthew, apresaron su cintura, pegándola a él con tanta delicadeza que le dieron ganas de inclinarse sobre él y frotar su cara contra el torso masculino como haría un gatito. Ningún hombre en su sano juicio la preferiría a ella teniéndote a ti, afirmó él, mirándola con todos los sentimientos que guardaba en su corazón para ella. Lady Candice ahogó un suspiro. Contemplaba la mirada cobalto de Terrence, embebiéndose de la ternura que ésta le mostraba. —¿Lo dices de verdad? —cuestionó, viéndolo a través del velo de lágrimas. —Nunca he dicho verdad más real que esta. Su voz susurrante envió espasmos al cuerpo de la joven, erizándole la piel. —Gracias —musitó la dama, secaba la humedad en sus ojos con las manos carentes de guantes. —¿Por qué? —inquirió él. Acababa de retirar una mano de la cintura de la joven para tomar una de sus manos. Sin despegar sus miradas, besó el rastro de lágrimas en los dedos femeninos. —Por elegirme. El par de palabras, dichas con la voz entrecortada de su esposa, le robaron la poca cordura que le quedaba. Sin pedir permiso ni darle tiempo a nada, le devoró los labios con ansias, chupando y mordiendo. La abrazó por la espalda, uniéndose sus cuerpos todo lo que la ropa y su propio físico le permitían. Quería absorberla, cautivarla, comérsela entera, y lo habría hecho si unos insistentes golpes no hubiesen sonado en la puerta, interrumpiéndolos. Iba a matar a quien estuviera al otro lado, decidió mientras la soltaba para ir a abrir. El espejo, capitán. Tartamudeó el pirata al ver la expresión asesina de su jefe. Terrence se hizo a un lado para dejarlos pasar. No mataría a nadie, pensó benevolente. El espejo era una interrupción absolutamente necesaria, aunque ya les daría unas cuantas directrices a sus hombres sobre la conveniencia de retirarse tras el segundo llamado sin respuesta de su parte.
Ahí. Señaló un espacio entre los baúles y su sillón, casi frente a la cama. Lo quiero ahí. El par de hombres pusieron el objeto envuelto en telas justo donde su capitán ordenó. Salieron apresurados sin dedicarle una sola mirada a la dama presente en la habitación. El rumor de lo sucedido a Matthew se había regado como pólvora. Terrence atrancó la puerta por dentro, tomándose unos segundos para recuperar su autodominio, ese que siempre le escaseaba cuando de su monjita se trataba. Luego fue hasta el espejo y lo desenvolvió, revelando la belleza de las molduras de oro labradas con motivos egipcios. El vendedor decía que perteneció a Cleopatra, la reina egipcia. No le creyó, pero pensó que sin duda la regia belleza de su esposa era digna de un espejo como ese. «Ven aquí, esposa», la llamó, viéndola por el reflejo. Estaba sentada en la cama, sus pómulos tintados de un hermoso tono rojizo. Lo observaba con curiosidad. Lady Candice titubeó. Quería atender a su llamado, sin embargo no se creía preparada para lo que fuera que le tuviera reservado. Todavía tenía la cara enrojecida por la vergüenza que experimentó cuando los hombres entraron al camarote. ¿Y si hubieran entrado sin tocar? Además, por alguna extraña razón se sentía acalorada. El pecho le subía y bajaba al ritmo de su respiración acelerada. ¿Deseas que vaya por ti? La joven vio la sonrisita malévola de él al hacerle la pregunta y supo que no tendría escapatoria. Abandonó su posición en la cama y caminó hacia él hasta colocarse a su lado. Sin embargo, él se puso tras ella, apenas rozándola con su cuerpo. «Mi mayor deseo es verte cada mañana aquí», habló él, tocaba el vidrio con el índice derecho. «Mirar tu reflejo, tus mejillas arreboladas». Rozó en el espejo sus mejillas teñidas de rojo. «Tu cuerpo a medio vestir, después de una noche de caricias compartidas», murmuró poniendo la palma de su mano libre abierta sobre el vientre femenino. Inició una lenta caricia con el pulgar por encima de la tela. A Lady Candice el corazón le latía desbocado. No habría podido pronunciar palabra aunque su vida dependiera de ello. Tenía la boca y la garganta secas. Sus pechos libres de corsé bailaban al ritmo de su respiración irregular. «Nuestro baño se enfría». La voz enronquecida de él la estremeció. Sin embargo, se dejó conducir por él hasta la tina humeante tras el biombo. Terrence observó la silueta de Lady Candice bajo las sábanas. El movimiento de su respiración apenas perceptible le daba una idea de la gravedad de la situación. Sabía que fue arriesgado y aun cuando no obtuvo los resultados que habría querido, se sentía satisfecho, bastante satisfecho a decir verdad. Acababa de salir de la bañera. Tenía puestas solo las calzas. El torso descubierto le brillaba por las gotas de agua que resbalaban hacia su vientre. Con vigorosos frotamientos de un paño secaba la humedad de su cabello, importándole bien poco su parca vestimenta. Al terminar de secarse el cabello se dio una pasada rápida por el pecho y luego aventó el trozo de tela encima de la silla. Cuando iba a tomar la camisa para ponérsela, decidió que esa noche dormiría sin la prenda puesta. Aunque decir que dormiría era una exageración, no se creía capaz de tal hazaña teniéndola a ella junto a él. No mientras el aroma y calidez de su cuerpo lo llamaran como canto de sirena a un marinero. Volver a la cofa no era una opción. Todas las noches, salvo por la última, ha dormido ahí, lejos del confortable calor de los brazos de su esposa. Pasaba la mayor parte de la noche vigilando la entrada del camarote, aun cuando ésta permanecía bajo la custodia del cuervo. El hombre dormía cada noche junto a la puerta, sentado sobre un barril de brandy que ponía al atardecer y se llevaba al amanecer. Solo él y el bardo eran de su absoluta confianza en el barco, los únicos a los que les confiaría el cuidado de Lady Candice. Pensó en Sombra, su otro hombre de confianza. Este debía unirse a ellos en cuanto atracaran en Skye, la isla que el duque le heredó y que en un principio rechazó tal y como hizo con su sucio apellido. ¿Quién le iba a decir que años después terminaría incluso ostentando el título? Negó para sí. Fue hasta la antorcha que ardía en la esquina del fondo, a la derecha de la cama, para quitarla y ponerla en la esquina tras el biombo.
Al hacerlo, la estancia quedó iluminada por un leve resplandor, evitando que quedara en completa oscuridad. Revisó el travesaño que atrancaba la puerta por dentro. No necesitó verificar si el cuervo estaba ahí. Sabía de sobra que éste no se movería de su puesto a menos que se lo ordenara. Regresó hasta la silla y tomó las pistolas que dejó ahí cuando terminó su baño. Durante éste las tuvo en el piso, al alcance de su mano en todo momento. Las anclas estaban echadas y aunque en esos mares los ataques piratas eran casi nulos, nunca dejaban la guardia. La amenaza podía venir de su misma tripulación. Sus hombres le temían, sí. Él se ha encargado bien de que así sea, pues jamás permitiría que ningún imbécil intentara hacer lo que él hizo con el antiguo dueño del Gehenna. Rodeó la cama, situándose del lado que daba a la puerta y se metió bajo las sábanas. Lady Candice perdió el resuello. El peso del señor Terrence sobre el colchón casi la hizo levantarse de un salto. La piel le ardió. Si se mirara en un espejo, estaba segura que vería en sus pómulos una horrible mancha roja. No le cabía duda de que toda ella estaría igual de colorada. El recuerdo de la figura desnuda de su Dios. Era ya su esposo. El calor de su cuerpo aumentó. Las sábanas comenzaron a estorbarle a pesar de que cuando se acostó tiritaba por el frío nocturno. Recordó la firmeza de su vientre, la anchura de su duro torso, lo abultado de sus brazos. Su mente se fue a aquello que yacía más abajo, cerca del vientre, eso que hacía que él fuera un hombre y no una mujer. Apretó los párpados cerrados, como si con eso pudiera evitar que la viril imagen de su marido se adueñara de sus pensamientos. Y ella lo había lavado. Las manos le picaron al evocar el tacto de estas sobre la espalda, brazos y pecho de él. La vergüenza estalló en todo su ser al recordar su torpeza al frotarle el vientre con el paño, haciendo que ella se moviera. Abochornada se había levantado cuando estaba a punto de huir de su intimidante presencia. Él la retuvo tomándola de la muñeca primero y de la mano después. «Puedo ayudarte también», había ofrecido él. Su mano grande y morena apresaba la suya blanca y delicada, el paño con que lo frotaba atrapado entre ellas. Yo... El recuerdo de sus balbuceos entrecortados y la manera en que él terminó con ellos la abochornó aún más. A duras penas contuvo el impulso de tocarse los labios. Todavía podía sentir el roce de los de él sobre los suyos. Dejó salir un suspiro involuntario. «Espero que ese suspiro sea por mí, esposa», murmuró Terrence sobre los labios de ella, sorprendiéndola. Yo... tartamudeó, su mirada fija en la cobalto de él. La estaba besando de verdad. No era ningún recuerdo. Tú, esposa, eres la cosa más dulce que he probado nunca, musitó sin despegar su boca de la femenina. Lady Candice iba a hablar, pero él no la dejó. La silenció igual que momentos atrás en la bañera, cuando casi consumaron su unión. Terrence le rodeó la cintura con el brazo derecho, atrayéndola hacia él, apretándola contra su cuerpo. Lady Candice jadeó, absorta en las sensaciones que el beso y caricias del señor Terrence le provocaban. Cuando él dejó su boca para buscar su cuello, hombros, clavícula y... «No, por favor, espere», murmuró con voz ahogada al percibir los labios de él en una zona de su cuerpo que solo ella había tocado antes. «Por favor, sorpecosa», respondió él volviendo a la boca de la joven. «Me estás matando», gimió en el oído de ella, rozándole el lóbulo de la oreja con su aliento. «Yo no estoy lista», susurró en respuesta al atormentado ruego de él, sin saber muy bien lista para qué. Tan solo sentía que todavía no era tiempo. Terrence permaneció con la cara oculta en el cuello de ella. Se quedó ahí, sin decir ni hacer nada. Pasados un par de minutos, Lady Candice comenzó a inquietarse. Se habría enojado por su negativa. Temerosa, se atrevió a posar su mano izquierda sobre la cabeza de él.
El cabello todavía estaba húmedo por el baño, pero no le importó. Esperó unos segundos y al no obtener ninguna protesta de su parte, se aventuró a hundir los dedos entre las hebras castañas, iniciando una lenta caricia que tuvo la facultad de relajarla. Una emoción desconocida, pero que cada vez surgía con más frecuencia, bailoteó en su pecho, haciéndola sonreír. Terrence tenía miedo de moverse, no quería siquiera respirar, estaba acostado de lado, todavía abrazándola, seguía con la cara oculta en el hueco del cuello femenino. Serenándose, controlando sus impulsos. Estaba empezando a repasar mentalmente la ruta a las Indias Occidentales cuando ella palpó su cabello. Era la primera vez que lo tocaba por iniciativa propia, y ahora lo estaba acariciando. A punto estuvo de gemir. Cielos. Esa caricia se sentía como la gloria. Decidió quedarse quieto, disfrutar de los mimos que la joven le prodigaba a su cabello. Señor Terrence, habló Lady Candice rato después. Está dormido. La joven dama esperó unos segundos, pero él no respondió. Inhaló profundo, descorazonada. Acababa de tomar una decisión y quería hacérsela saber en ese momento de intimidad en que se sentía valiente. Se lo diré ahora, aunque esté dormido, porque mañana me faltará valor, dijo casi sin respirar. Si quiero ser su esposa, musitó con voz ahogada. Contuvo el aliento por si él se movía o daba muestras de haberla escuchado. No obstante, nada de eso sucedió. Soltó el aire despacito, relajándose contra el cuerpo del señor Terrence. No, de su esposo. Hasta mañana, esposo, susurró justo antes de cerrar los ojos. Continuará.